Pulso Actualidad. Lo que se esconde detrás de los grandes titulares. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pulso Actualidad, en donde analizaremos la realidad de la semana de forma diferente. Soy Marta Martín y os acompañaré de nuevo esta noche. Os recuerdo que nos podéis seguir a través de nuestro Facebook, Pulso Actualidad. Podéis dirigiros a nosotros a través de nuestro email, pulsoactualidadtodojunto@gmail.com, y recordaos que podréis escuchar el programa a través del iVoox. Hoy hablaremos sobre la decisión de Rajoy de nombrar a Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid y de nombrar a sí mismo a Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad como candidata, apartando a Ignacio González. Y después trataremos el tema del Tratado de Libre Comercio. Y para ello contaremos con nuestros dos colaboradores de lujo. Yo, como ya sabéis, soy Marta Martín y os acompañaré también durante estos minutos. Muy buenas noches, Josep Dols. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rubén Nebra. Buenas noches. ¿Qué tal están ustedes? Bien. Bueno, eso la que queda un poco así de... Bien. de año de los años 80. ¿Cómo están ustedes? Por ahora bien, por ahora bien. Bien cansado, bien cansado. Bueno, pues por entrar en materia, la decisión de Rajoy de esta semana de rescatar a Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid. Lo de Cristina Cifuentes era un poco más esperado como candidata a la Comunidad. Y quizás un poco la sorpresa de apartar de la lista electoral a Ignacio González, ¿no? El escándalo del ático de Estepona pues parece ser que le ha pasado factura. ¿Cómo lo ves, Rubén? ¿Cómo ves este rescate de Aguirre? ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué no puede haber pasado? ¿Qué tramas hay ahí dentro? Bueno, la verdad que no es que tenga una gran idea, la verdad, pero más o menos se pueden hacer una lectura de lo que suele pasar en la vida interna de los partidos, aunque sí que es cierto que hasta donde me llega a mí saber, pues está muy lejos, está muy lejos de alcanzar que tejemanejes se pueden llevar en el ámbito de los negocios el Partido Popular. Hablo de negocios empresariales, económicos, este tipo de cosas. Y eso es a donde no llego, pero bueno, en cualquier caso sí que... Bueno, yo la sensación que tengo no es que se haya rescatado a Esperanza Aguirre, sino que creo que forma parte de la estrategia de la dirección del Partido Popular de intentar consolidarse como dirección ante lo que podría entenderse como un partido que, al calor de toda la crisis que se está dando dentro del Partido Popular, pues anda bastante confrontado y yo creo que hay bastantes tiras y aflojas y una situación general de ingobernabilidad interna. Yo creo que esto responde un poco al acto de intentar poner orden dentro de la casa. Yo creo que para poder entender un poco por qué como tú dices, se intenta rescatar a Esperanza Aguirre, habría que preguntarse por qué dimitió en su momento. No está muy claro, la versión oficial tal y como se presenta es que hubo problemas internos. Sobre esto se ha escrito mucho, sobre qué pudo llevar a Esperanza Aguirre, aunque yo tengo la sensación, por un poco un poco la experiencia de la vida, que en asuntos de política pocas cosas se dan con casualidad y bueno, sí, de cuando en cuando muchas se dan por ámbito personal, pero por lo general muchas tienen una clave política a la que la sociedad muchas veces no tiene capacidad de llegar a lo que pasa dentro de las estructuras de partido. Se ha podido hablar de que pudo tener mucho que ver en su dimisión la cuestión de la crisis dentro del Partido Popular, dando posteriormente la salida de Vox. Vale, podría parecer que con la situación de corrupción Esperanza Aguirre se hubiera podido plantear haber intentado apoyar algo para que gente del Partido Popular se saliera a otra organización que ahora, eso es algo que tanto se está hablando últimamente,
una estructura sin mochila a las espaldas, que nazca de nuevo y no venga afectado o influenciada por la trayectoria. Sí, que esté inmaculada, ¿no? Que esté un poco limpia, ¿no? Sí, quizás a lo mejor un poco, igual Aguirre pensó el que esto a mí no me toque, me voy a ir antes de, y a ver si puedo comenzar de nuevo de una forma inmaculada. Pudiera ser así. Eso es una opción, pudiera ser Ujú. así, no se sabe. También se ha hablado mucho de que tendría bastante que ver el asunto de, perdón, el asunto de la cosa de los casinos estos que se iban a montar en Madrid, el Sí, el tema de Eurovegas. Eurovegas, perdón. Podría ser que tuviera mucho que ver, se ha hablado por ahí, por algunos sitios, no reitero que no Ujú. se sabe hasta qué punto puede ser verdad, que hubo una fuerte discusión de despacho entre Rajoy y Esperanza Aguirre, porque supuestamente o presuntamente Rajoy le acusaba a Esperanza Aguirre de estar gestionándose un negocio particular en el asunto de Eurovegas sin rendir cuentas a nadie. Podría ser una tercera opción, y es que las confrontaciones de meter las manos en el negocio de Eurovegas Ujú. Claro, haya hecho que saltara la chispa dentro del Partido Popular y se planteara montar Vox. claro. Sí, sí. Es decir, si por esta vía no sale, puede ser la mezcla de las dos. En cualquiera de los casos, yo reitero que sobre esto no hay mucho hablado, pero a priori la información Ujú. oficial y a la que se le debe dar credibilidad es a la oficial. Tal. Ahora, ahora que ya han pasado los años, efectivamente, en aquel momento se hablaba mucho de que tal vez hubiera una estrategia de romper el Partido Popular, y ha habido una estrategia de romper el Partido Popular, ¿vale? Lo único que con pocos resultados, o más que con pocos resultados, a lo mejor es que aún no era el Sí, momento y ahora ya empieza a ser el momento. claro. Sí, sí. Por eso que también estén apareciendo algunas formaciones políticas que le estén arrebatando votos al Partido Popular y esté generando cierto entusiasmo entre los votantes de derechas en España. En fin, son diversas opciones. Ahora, ahí está. Lo que sí que está claro es que parece entenderse que Esperanza Aguirre se queda sola en el Partido Popular, o bueno, se le ven mermados los apoyos, ¿vale? Y tal vez se pudiera entender de todo esto que a lo mejor, bueno, se quiera recuperar por parte de la dirección del Partido Popular a nivel central el control del Partido Popular en Madrid, ¿vale? Y bueno, pues esto sí que parece más hablarse que tal vez pues de lo que se esté hablando justamente es de que Esperanza Aguirre se le quiera dar el caramelito de ser alcaldesa de Madrid o candidata a la alcaldía de Madrid, porque ya se verá si es alcaldesa o no. Todo apunta que todo apunta que pudiera ser que no. Pero bueno, ofrecerle eso a cambio de dejar el cargo interno del partido, ofrecerle un cargo institucional a cambio de lo otro. En fin. Sí, quizás esa teoría, ¿no? De que un poco el ala de Rajoy recuperar el poder en el PP del Madrid, en el PP de Madrid, ofreciéndole a Esperanza Aguirre a cambio el ser candidata a la alcaldía. A mí sí que me sorprendió el hecho de que ella sí que tomase la mano que le ha tendido Rajoy, aún así dando de lado, dándole una patada totalmente a Ignacio González como ha sido. ¿No crees, Josep? A mí eso sí me ha sorprendido. Me ha sorprendido que Ignacio González siempre la mano derecha de Esperanza Aguirre, y la verdad que ella no ha dudado en ningún momento ahora cuando le han echado este órdago en que Ignacio González, pues bueno, se le aparte por todo el tema del ático. Y ella sí que recoger ese capote que le han tendido. Sí, a ver, puede aparentar que podríamos decir que Esperanza Aguirre ha recogido el testigo, por decirlo de alguna manera, que le ha dado Rajoy en una situación de pura debilidad. Hay que recordar que cuando se fue a Esperanza Aguirre, a todo el mundo le sorprendió. Se fue en una situación bastante peculiar,
mucha gente pensaba que se iba simplemente para guardarse a sí misma como la candidata perfecta, pura, casta y divina que podría salvar a la patria en unas circunstancias, algo muy parecido a la imagen de Aznar, cosa que Aznar y Aguirre han intentado hacer continuamente. Pero el problema que le ha pasado a Aguirre es que cada vez se ha ido quedando más sola, más sola, más sola. Y yo esto lo englobaría dentro de lo que a mí me gusta pensar como lo que es ahora la gran batalla de Madrid, en la cual los partidos parece que están volviendo a recuperar modelos exitosos como el viejo profesor ese que han vuelto a sacar ahora con el Partido Socialista, y ahora están volviendo a sacar a la rubia explosiva que era Esperanza Aguirre cuando ganó, Sí. que ganó de forma muy rara. Pero, sí, el tamallazo. Exacto, todo hay que decirlo, pero esa rubia explosiva... Perdona, fondo... es que rubia explosiva y Aguirre... No sé, yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero bueno. Bueno, hombre, hay que decir que las dos candidatas precisamente son rubias. Es una cosa que a mí me ha fascinado. Sí, es algo, es algo que llama la atención. Todo muy blanco anglosajón. Todo muy maravilloso. Yo creo que lo que le ha pasado a Aguirre es eso, se guardó su figura para salvarse a sí misma. Primero se intentó acercar a los Aznar, pero acabó muy mal con Botella. Luego se fue para Vox. En Vox se ha comido lo que se ha comido. Y yo creo que lo que ha intentado coger ahora mismo es el último testigo que le queda para intentar volver a empezar otra vez una carrera política que lógicamente ahora con el Madrid que se está abriendo pues puede ser cualquier cosa, o que un éxito rotundo del PP de su mano, y eso le abriría lógicamente a reconfigurar automáticamente, porque ella es la ganadora, lo que sería el PP de Madrid, o directamente el hundimiento de su figura, de su carrera política, incluso del PP. Sí, claro. Sí, de todas es algo curioso, y bueno, lo iremos viendo pues a lo largo de estas semanas que quedan hasta las elecciones, porque pueden ser dos caras de la misma moneda. Como tú bien habéis indicado, si se produjese el triunfo de Aguirre como candidata a la alcaldía en las elecciones municipales, podría ser que a Rajoy ese órdago que ha echado pues al final no le dé el resultado que él pueda querer, porque le puede dar apoyos a Aguirre el hecho de que ella ganase las elecciones, o puede ser que salga mal la cosa, no se gane las elecciones y pueda llegar a darse la propia destrucción del PP de Madrid, y que se dé esa lucha de nuevo encarnizada por los distintos alas del PP de obtener el poder de nuevo del PP madrileño. Desde luego que sí. De todas formas, te voy a decir una cosa. No comparto la idea de que Esperanza Aguirre esté sola dentro del Partido Popular. Por eso he dicho que a lo mejor está en una situación de debilidad. Está en una situación de debilidad en relación a otros momentos que ha podido tener dentro del Partido Popular de Madrid. Uh-huh. Si estuviera sola en política, estas cosas se resuelven de una manera diferente. Es decir, si estás sola, no tienes ningún apoyo, te vas a la mierda. ¿Vale? Uh-huh. No hay más vuelta de tuercas. Si tiene capacidad como para poder generar un malestar por su exclusión, efectivamente es cuando se intenta negociar con Esperanza Aguirre, plantearle una salida que sea confortable para ella y que intente cumplir el objetivo de la dirección del Partido Popular, en este caso de la dirección estatal del Partido Popular. Y entiendo en ese caso que Esperanza Aguirre, pese a que a lo mejor no esté en su momento más óptimo, sí, tiene que seguir teniendo sus apoyos dentro del Partido Popular madrileño, para incluso fuera de Madrid, para que le hayan puesto como candidato a la alcaldía, porque desde luego ser candidata a la capital de España no se le plantea o no se le propone al primer pelagatos que pasa por la calle. O sea, eso es una responsabilidad muy importante, que incluso hay que reconocer que de cara a la sociedad española tiene mucha más trascendencia
y es más conocido normalmente el alcalde de Madrid que el Sí, presidente de la Comunidad de Madrid. sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues me imagino que efectivamente se ha hecho un trueque, le da una salida política porque me imagino que se habrá cogido porque vería claro que después de su dimisión tal vez no fuera a obtener la posibilidad de poder optar o ser candidata otra vez a la presidencia de Madrid, y en cierta manera pues ha habido un concurso de intereses. Pero es cierto que en esta situación de debilidad o de pérdida de influencia dentro del Partido Popular, quien le ha ganado la partida es la dirección central. Esperanza Aguirre sigue sujetándose a su posición para mantenerse dentro del partido en algo. Ujú, claro, sí. Sí, no, desde luego que sí, que esa es una de las opciones. No obstante, pues bueno, un tema que yo creo que sí que con el resultado que se dé sí que va a dar que hablar. Tanto en las próximas semanas como en los meses siguientes después de las elecciones, sea el resultado que sea. Y seguro que tendremos oportunidad de volver a hablar de ello y de volver sobre el tema. Estás escuchando Pulso Actualidad, lo que los medios no te contarán, con Marta Martín. Bien, el otro asunto que nos tenemos esta noche para tratar, y un asunto yo creo que de especial importancia, por todo lo que supone, es el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos y la Unión Europea están negociando a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de los trabajadores. Es un tema que da mucho para hablar porque, bueno, pues por el secretismo con el que se hace y lo que va a suponer el que este tratado se lleve a cabo y entre en vigor. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo lo que supone y sobre todo lo que se puede haber negociado hasta ahora y lo que se va a esperar cuando esta negociación termine, cuando definitivamente se apruebe el tratado y entre en vigor. Bueno, pues empieza arrojando un poco de luz Josep Dols, por favor. ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué va a significar? ¿Qué nos va a suponer todo esto? El problema de hablar sobre el Tratado de Libre Comercio es que con la poca extensión que tiene este programa podríamos estar 4 o 5 programas solo hablando del Tratado de Libre Comercio y aún así sabríamos muy poco. La verdad es que precisamente el concepto de saber muy poco es la esencia del Tratado de Libre Comercio, porque lo llevan totalmente de forma opaca. Es más, es tan opaco que la documentación del Tratado de Libre Comercio estará oculta a la opinión pública pasados 30 años de la firma, cosa que es la primera vez que se produce eso en la Unión Europea. Hay una directiva que dice que toda la documentación del tratado tiene que ser publicitada y esta sería una excepción a eso. En esencia, para que la gente se sitúe, existen muchos tratados de libre comercio, pero el más parecido al que sería con el nuestro sería el que actualmente existe entre México, Estados Unidos y Canadá, que se inició el 1 de enero del 94, que precisamente el 1 de enero del 94 es cuando aparecieron los zapatistas en Chiapas, precisamente protestando contra ese tratado. Y en esencia lo que persiguen es puramente por interés económico eliminar todas las barreras arancelarias, es decir, impuestos que haya a las exportaciones, importaciones y no arancelarias. Es curioso que no habiendo o siendo, por palabras de la Comisión Europea, uno de los espacios entre Estados Unidos y Europa con menos barreras arancelarias, es muy curioso que quieran quitar las barreras arancelarias. Eso da a entender que el objetivo no es quitar los impuestos, es quitar el resto, lo no arancelario. ¿Qué es lo no arancelario? Arancelario, perdón. Pues estamos hablando de todas esas normativas, regulaciones, directivas, leyes, todas esas pequeñas diferencias que hace que un coche, un producto, un medicamento de Estados Unidos pueda entrar o no
al mercado europeo y un producto europeo puede entrar al mercado de Estados Unidos. Y ahí estamos hablando ya directamente de cuestiones sanitarias, cuestiones ambientales, cuestiones laborales, de propiedad intelectual y de privatización. Estamos hablando ya directamente de que esto significa que el día que se abra el Tratado de Libre Comercio, automáticamente se abre el mercado y todas las empresas, grandes o pequeñas, que forman Europa y América, automáticamente entran en competición. Y eso, lógicamente, para lo que serían las multinacionales, en concreto para lo que serían las multinacionales americanas y las multinacionales alemanas, pues es un botín de guerra fantástico, porque seamos realistas, de nada tiene que temer la industria americana para poder competir tranquilamente con la industria española. Es decir, puede llegar, destruirla y crear muchísimo paro, destruir muchísimas empresas y automáticamente sustituir. Estamos hablando de que durante esa guerra, lógicamente, tiene que haber una bajada de precios brutal para poder competir las distintas industrias, y lógicamente tiene que haber una rebaja de los derechos laborales. Estamos hablando de que Estados Unidos es uno de los países que con menos derechos laborales, que no menos derechos laborales, es decir, no ha firmado todos los acuerdos con la Oficina Internacional de Trabajadores. Claro. La OIT, ¿es la oficina o la organización? La organización. Si lo comparamos con el proceso que se ha producido en México y en Estados Unidos, vendieron aquel tratado como que se iban a crear muchísimos puestos de trabajo en Estados Unidos, y lo que ha servido es simplemente que han cogido las empresas de Estados Unidos que habían al norte de la frontera, las han trasladado al sur de la frontera y ya está. Y allí, con el mismo tipo de trabajo precario, con todas las empresas de origen americano, simplemente tienen que producir el producto más barato, traspasarlo al norte de la frontera a un precio muchísimo más competitivo y más barato. Y eso es ni más ni menos lo que se pretende hacer. También por cuestiones de sanidad, el sistema sanitario, el sistema americano es muchísimo más laxo a la hora de tratar ciertos medicamentos. En cambio, el sistema europeo es más riguroso. Tienen lo que se llama el principio de precaución. Esto es que las agencias públicas europeas tienen la obligación de comprobar si esos productos son buenos o malos, y entonces pueden prohibir o no esos productos. En cambio, los americanos es al contrario, es el consumidor el que tiene la obligación de denunciar a la empresa en el caso de que considere que ese producto es bueno o no. De tal manera que es muy sencillo. Yo denuncio a la empresa, yo saco primero el producto al mercado, yo denuncio a la empresa, y como sabemos cómo funciona el sistema judicial, pueden pasar 10 años, he amortizado totalmente el producto, al final se considera que el producto es nocivo y yo lo saco del mercado totalmente amortizado. Entonces, eso es muy bueno para las empresas, claro. Es muy malo para el consumidor. Claro, no, desde luego es que sí. Además, lo que yo entiendo también, por las explicaciones que tú estás dando, es la absoluta falta de soberanía de los propios países firmantes, lo que afectará a los propios convenios colectivos también de los trabajadores y de las trabajadoras, y que se da una situación bastante grave en este tema. Exacto, ahí entra lo que sería una especie de... otra cosa que se pretende crear, es una cosa maravillosa, que es la ISDS, que en esencia va a ser una especie de tribunal que va a estar por encima de todo, como velando que siempre se cumpla el principio de maximizar el beneficio para las empresas. Es decir, si los estados europeos, por lo que sea, crean leyes que las empresas consideran que son perjudiciales para sus beneficios, estas multinacionales denuncian a los estados soberanos, y entonces automáticamente ese tipo de leyes podrían quitarse, prohibirse
o cualquier cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente estamos hablando de que no existiría alternativa al estado actual, porque no serviría en la Constitución, no serviría en los parlamentos, no serviría absolutamente nada. Habría un ente superior privado que sería el que determinaría si nuestras leyes son buenas o no para los intereses de las multinacionales. Es un triunfo más de las multinacionales, sin lugar a dudas, ¿no crees, Rubén? Hombre, el planteamiento, así tal como lo ha hecho, queda un poco exagerado. Vamos a ver, ¿no? Los tratados internacionales, dentro de lo que es el sistema normativo interno, predomina frente a las leyes del país. No es una novedad frente a este tratado, eso es así, ¿vale? Ya está regulado en la Convención de Viena y a partir de ahí opera así para todos los países. Y España efectivamente actúa de esa manera, y si efectivamente España, por defecto de la actuación de la Unión Europea, se implica en ese tratado, efectivamente a partir de ese mismo instante la normativa exterior será superior a la normativa interior. Entonces, bueno, pues, sí, claro, efectivamente. Claro que esto en cierta manera es normal que suceda. Lo único que, como todo en la vida, cuando lo que se quiere es corromper los términos, efectivamente cualquier elemento es útil. Cuando los que gobiernan son sinvergüenzas y están dispuestos a utilizar el derecho con fines antisociales, no es de extrañar que los resultados de este tipo de cosas pues sean los que sean. Yo, la verdad que sobre el Tratado de Libre Comercio, yo entiendo que, bueno, que tal vez no sea tan, aunque no sea tan negativo como ha podido ser para las relaciones Colombia-Estados Unidos, Estados Unidos con México, etcétera, etcétera, porque más o menos normalmente siempre que se aborda la cuestión de los tratados de libre comercio, se observa la posición de paridad económica que existen entre las dos partes que van a libre cambiar, por alguna forma de decirlo. Sí que es cierto que la Unión Europea tiene un potencial económico muy fuerte, comercialmente es muy poderosa a nivel mundial. Lo único que pasa es que sí que es cierto que la Unión Europea tiene un sustrato empresarial diferente al estadounidense. Efectivamente, el sustrato estadounidense gira alrededor de una nación, y la nación funciona alrededor de una capitalización centralizada, una centralización económica que efectivamente hace que Estados Unidos sea muy homogénea de cara a su estructura económica, mientras que la Unión Europea aún no sabemos si cuando hablas uno o son 27. Sabemos que hay sectores empresariales dentro de la Unión Europea que son más poderosos, que influyen en todos los países, en la mayoría de los países, y por ejemplo, pues el empresariado de Rumanía, pues no es conocido por su gran influencia en la economía alemana, ¿vale? Pero sí que somos conscientes que el empresariado, la gran banca francesa, son muy influyentes en las economías española, portuguesa, griega, de Europa del Este en general, todos, y efectivamente, pues bueno, aún así hay que reconocer que la fragmentación económica dentro de Europa es bastante marcada en relación con Estados Unidos, y eso lo hace tener en una posición de desventaja en relación con las grandes empresas norteamericanas. Ahora bien, yo hay una de las cuestiones que me pregunto y que me vengo haciendo desde hace bastante tiempo, y es por qué los grandes empresarios europeos se plantean establecer lazos de libre comercio con Estados Unidos en situación de igualdad, cuando saben que, por ejemplo, vamos a poner el caso, la General Motors, ¿vale?,
Bueno, actualmente no tengo claro que sea el primer productor, eso sí que es cierto, creo que no sé si ahora estará el segundo o el tercero. Sí, pero vamos, de los primeros desde luego. Exactamente. De los 3 primeros desde luego. En cualquier caso, bueno, el primero, si no me equivoco, actualmente es Toyota, pero Sí, sí. actualmente, pero hasta el año Ujú. 2011, si no recuerdo mal, ha sido la General Sí, Motors. sí, sí. En cualquier caso, sabemos que la General Motors tiene capacidad de influir dentro de la Unión Europea. Actualmente lo hace a través de la Opel, pero no es tan conocido que Chevrolet comercialice sus coches, y si lo está haciendo es porque Daewoo, la empresa surcoreana, ya los introdujo y en cierta forma ha acabado absorbiendo, bueno, en cierta forma no, ha sido así, ha acabado absorbiendo a Daewoo y a partir de ahí ha conseguido integrar sus vehículos dentro de la Unión Europea, aunque los hace a través del diseño coreano, porque sus diseños americanos no entran dentro de Europa. Ujú. Bueno, en general, la Chrysler, ahora estoy pensando, pero la Chrysler se ha quedado el grupo Fiat. Bueno, en fin, generalmente las marcas americanas, Cadillac, que es parte de General Motors, Sí. tienen muy mal acceso dentro de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que General Motors es capaz de integrarse dentro del mercado europeo cuando, por ejemplo, el grupo Fiat es mucho más reducido, pese a que sea de los más grandes del mundo, es mucho más reducido que la General Motors. Acá, ¿por qué razón? Este es un Sí, ejemplo sí, que sí. estoy utilizando. ¿Por qué razón las grandes empresas europeas asumen el riesgo de querer integrar un empresariado que es mucho más sólido, mucho más consolidado y con una trayectoria unitaria más larga que Ujú. la europea? Claro. Es una de las grandes preguntas que me hago, y tengo la sensación que el primer interesado en esta Ujú. operación es Sí, sí. Alemania. Por un lado, porque efectivamente es el que tiene más capacidad para hacer frente Ujú. al capital americano, a toda la producción americana. Pero tengo la sensación de que detrás de esto también hay un cuchillo de doble filo en toda esta historia, y es que Alemania tengo la sensación de que asume el papel de que ante esto acelerará el proceso de unificación del capital europeo. Es decir, esto generará un fracaso estrepitoso de las burguesías nacionales dentro de la Unión Europea, precipitando la fusión de capitales con el capital alemán, que es el que tiene posición de fuerza. Y creo que en cierta forma el primer interesado es Alemania en que esto se produzca, porque evidentemente es el que tiene más interés en mantener una posición de dominio dentro de Europa, y desde luego tiene las cartas sobre la mesa, al menos si alguien Sí, tiene sí, que ser el no, que domine claro. el mercado futuro, será Alemania, desde luego. Hombre, eso está claro. A ver, durante el proceso este que se abrirá, se va a producir un proceso de concentración lógico y, como había estado comentando antes, los dos actores principales en el escenario es Estados Unidos y Alemania. La única industria potente existente ahora mismo en Europa es Alemania, el norte de Italia, que es Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que es Alemania, y eso es lo que va a competir directamente contra Estados Unidos. Y están más o menos a la par. Porque actualmente lo que podríamos considerar como Europa consiste en Alemania, toda su industria, y todos los estados satélites que lo conforman. Entonces, sí, a Alemania le interesa muchísimo competir directamente con Estados Unidos, porque Alemania tiene unas industrias muy poderosas que perfectamente pueden entrar en Estados Unidos, como por ejemplo podría ser directamente El que grupo sea un... Volkswagen ya lo hace Exacto. a día de Que, hoy. no, pero me refiero que entrase Volkswagen en Estados Unidos, pero con la normativa ecológica de vehículos de Europa, que ninguna industria americana cumple. De tal manera que tienes a Estados Unidos como un gran mercado gigantesco que Volkswagen, Mercedes, Opel, todas esas marcas sí que pueden competir perfectamente. También tiene una gran industria farmacéutica, también tiene una gran industria del acero, es decir, tiene unas grandes industrias que sí que pueden competir perfectamente contra el resto. Y lo que os estaba comentando del resto de países, como podríamos ser España, Italia, el sur de Italia completamente, Portugal, Grecia, simplemente serán lo que tú estás comentando, las industrias
las burguesías de esos países entrarán en competición contra unas burguesías totalmente superiores, totalmente agresivas y totalmente destructivas, las absorberán y las sustituirán. Y en España, en lugar de tener, yo qué sé, Telepizza, pues únicamente existirán cadenas de comida americana. ¿Por qué? Porque son muchísimo más competitivas. Y ya Claro, está. y esto los niveles de desempleo que pueden ocurrir, por ejemplo, pues aquí en España, la destrucción de empleo que el propio tratado llevará va a ser grande, ¿no? Por todo lo que Sí, estás no, lo comentando, curioso claro. es que lo curioso es que están diciendo que por un lado están generando que generaría empleo, que generaría crecimiento. Por otro lado dicen que no están generando mucho crecimiento, que no generará mucho crecimiento, y por el otro lado están diciendo que en España Claro, perfectamente puede generarse claro, desempleo claro. simplemente Sí, por el sí, no, proceso de destrucción. algo totalmente grave y bueno, no sé. A mí sobre todo lo que me llama la atención es el secretismo, ¿no? El de la negociación que se lleva a cabo del tratado desde un primer momento, que ni tan siquiera, pues bueno, los negociadores se saben, las decisiones. De hecho, las decisiones que se tomarán una vez acordadas, luego después se aprobarán, pero ya prácticamente sin dar opción a réplica, por así decirlo. Como decís, un tema bastante extenso, bastante opaco, pero bueno, que seguro que nos va a dar muchos minutos y muchos momentos para poder hablar de esto y poder seguir aclarando dudas que le puedan surgir a los oyentes, desde luego. Pues sí, porque creo que si no me equivoco en abril es la siguiente ronda de negociaciones, Sí, así que exacto, podremos hablar. exacto. Bueno, pues nada, caballeros, ha sido un placer de nuevo escucharos, de nuevo aprender y que nos resolváis esas dudas que se nos plantean. Y daros las gracias una vez más. Muchas gracias. Deciros muy buenas noches, gracias por haber colaborado de nuevo. Buenas noches, señores. Buenas noches, muchas gracias a ti. Y a ustedes oyentes, pues nada, darles de nuevo las gracias por escucharnos. Recordaros que nos podéis encontrar en Facebook, en Pulso Actualidad, que podéis dirigiros a nosotros a través de nuestro email, pulsoactualidad@gmail.com. Recordad, Pulso Actualidad, todo junto. Y podréis escuchar el programa a través del iVoox. Yo me despido y os vuelvo a dar las gracias por escucharnos y por estar ahí. Muy buenas noches y hasta la próxima.